Muy buenas, estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. En este video vamos a trabajar máximos y mínimos absolutos. Este es un video de la Cátedra de Matemática para la Administración y Computación de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. Lo primero que vamos a recordarles es sobre máximos y mínimos absolutos. Recordemos que en videos anteriores hay sobre máximos y mínimos relativos. ¿Cuál es la diferencia entre absolutos y relativos? Veámoslo acá. En este caso, la definición de un máximo o mínimo relativo, o absoluto más bien, es una función f definida en un intervalo cerrado a, b. Aquí es una de las grandes cosas. ¿Por qué? Porque la función está definida en un intervalo cerrado. Ahí es la primera expresión donde podemos encontrar un punto máximo absoluto o mínimo absoluto. Y se dice que f alcanza un máximo absoluto en x igual c si en el intervalo f de x va a ser siempre más pequeño o inclusive igual que f de c para todo x que pertenezca al intervalo. Es decir, se alcanza un máximo en c si ese c es el número más grande, a la hora de evaluarlo va a ser el número más grande o el mayor de todo el intervalo. Ahora bien, alcanza un mínimo absoluto si ese valor c, a la hora de evaluarlo en la función, va a ser el valor más pequeño de todo el intervalo. Ahí encontramos un máximo absoluto o un mínimo absoluto. A diferencia del relativo, recordemos que el relativo no tenemos un intervalo cerrado, por lo tanto no podremos saber si en el más infinito o el menos infinito la función va a ser más alta o más baja, va a ser mayor o menor. Veamos algunos ejemplos para determinar el máximo o el mínimo, en este caso absoluto. Determine el o los extremos absolutos de la función en el siguiente intervalo. Observemos que el intervalo está desde menos 3 hasta 3 y la función es f de x igual a la raíz cuadrada de 9 menos x a la 2. Para esto tenemos que derivar nuestra función, simplificar la derivada y esa derivada que ya tenemos, determinar los valores críticos. Una vez que tenemos los valores críticos y con los extremos de nuestros intervalos, vamos a hacer la evaluación en la función original para ver dónde es un máximo o dónde es un mínimo. Vamos a la pizarra entonces a realizar este proceso. Tenemos nuestra función, lo primero que debemos hacer entonces es calcular la primera derivada. Ok, pero observemos que en este caso tenemos una función radical. Por lo tanto, antes de calcular la primera derivada, me es más provechoso reescribir el criterio. Escribir esto como 9 menos x a la 2, todo elevado a la 1 medio. Recordemos que esto lo puedo hacer porque cuando tengo una raíz, el índice de la raíz va a ser el denominador, en este caso del exponente. Ahora bien, cuando tenemos esta expresión, ya la tenemos reescrita de esa manera, ahora sí vale la pena empezar a calcular la primera derivada. En este caso, vemos que tenemos una composición de funciones, tenemos una raíz y tenemos un polinomio de lado adentro. Hay que aplicar la ley de la regla de la cadena. En este caso me quedaría un medio, que sería este, que lo pongo entre multiplicar, 9 menos x a la 2, y le resto 1, me daría menos 1 medio. Ese menos 1 medio, ¿de dónde sale? Ese menos 1 medio sale de a 1 medio, restarle 1. Recordemos que este era el proceso de la derivada. Traer el exponente, ponerlo adelante y restarle 1. Pero ahí no termina, regla de la cadena. Tenemos que multiplicarlo por lo que está dentro de la raíz, pero en este caso sería derivado. Vamos a simplificar un poquitico la expresión y me daría 1 medio de 9 menos x a la 2. Tengo 1 medio menos 1 me da menos 1 medio, como lo habíamos dicho anteriormente. Y la derivada de esto, la derivada de 9 es 0, no lo voy a poner. Y la derivada de esto sería menos 2x. Recordemos que no lo puse porque era una multiplicación, observemos. Entonces no lo vamos a poner, entonces sería menos 2x. Ya tenemos esta expresión, ahora lo que vamos a hacer es simplificarlo. Entonces, vamos a pasar este que tiene exponente negativo al denominador con exponente positivo. 9 menos x a la 2. Y ahora elevado a la 1 medio. Observemos que pasó positivo, era negativo, pero lo pasamos al denominador, ahora positivo, por menos 2x.
Ahora observemos que este menos 2x tiene un 1 acá y yo hago la multiplicación de manera horizontal, numerador por numerador, denominador por denominador. Me daría menos 2x entre, porque menos 2x por 1 me da menos 2x, 2, y esta expresión la voy a escribir como la raíz cuadrada de 9 menos x a la 2. Ahora este 2 lo puedo cancelar con este, quedándome entonces en la función. Vamos a ver acá, vean que siempre dejo la función original para luego hacer la evaluación y tener el dato de cuál es el criterio de nuestra función. Quedaría entonces que la función derivada, recordemos que este 2 lo cancelé con este 2, me queda menos x entre raíz cuadrada de 9 menos x a la 2. Ya tenemos nuestra primera derivada. Para encontrar los valores críticos tengo que encontrar qué hace 0 la primera derivada. Menos x por la raíz cuadrada, la raíz cuadrada de x a la 2. Y aquí 0, igualado a 0. Todo el denominador está dividiendo al x que está en el numerador. Lo paso al otro lado a, en este caso, multiplicar. Cualquier número multiplicado por 0 me da 0. En este caso, aquí hay un 1, recordemos que normalmente no lo ponemos, pero sabemos que está ahí. Este 1 menos 1 lo paso al otro lado a dividir y me daría x igual 0. Tengo nuestro punto crítico, solamente tenemos 1. ¿Este punto crítico está dentro del intervalo dado? Sí, efectivamente, está menos 3 y 3, el 0 está dentro del intervalo. Por lo tanto, ahora lo que tengo que hacer es la evaluación de la función original en los extremos mínimo y máximo del intervalo dado y en nuestro punto crítico. Me daría menos 3 y en este caso sería la raíz cuadrada de 9 menos 3 a la 2. Observen que este menos es de la función y este menos es del 3. Vamos a evaluar ahora en 0, raíz cuadrada de 9 menos 0 a la 2. Y vamos a evaluar ahora en 3, que sería el otro valor del intervalo. 9 menos 3 a la 2. Haciendo la evaluación, me quedaría menos 3 a la 2, eso me daría 9. Recordemos que base negativa, exponente par, el resultado siempre es positivo. Me daría 9. 9 menos 9 me daría 0. Raíz cuadrada de 0 es 0. Ahora, en este caso, con el 0, 0 a la 2 me da 0. 9 menos 0 me da 9. Raíz cuadrada de 9, esto me daría 3. Y finalmente, 3 elevado a la 2 me da 9. 9 menos 9 me da 0. Raíz de 0 es 0. Observemos que en este caso el valor máximo es el 3. Con ello puedo decir que el punto máximo absoluto sería 0,3. Recordemos x, y. Y el punto mínimo absoluto sería menos 3,0 y 3,0. En este caso tengo dos puntos mínimos. ¿Por qué? Porque sabemos que la evaluación me dio 0 y me dio 0. Al ser el mismo, entonces tengo que considerar, en este caso particular, la función f no tiene un punto mínimo absoluto, tiene dos puntos mínimos absolutos, en menos 3,0 y en 3,0. Ahora, en este otro caso me dice, determine el o los extremos absolutos de la función en el siguiente intervalo, y el intervalo es 3,6. Podemos ver acá que el intervalo es 3,6. La función m está dada por logaritmo natural y dentro del argumento tengo 2 por x a la 2 más 2. Ese es nuestro argumento y nuestro intervalo. Recordemos que lo que tenemos que calcular es la primera derivada de la función m, igualarla a 0 para encontrar los puntos críticos de nuestra función, y los puntos críticos que tenemos junto con los valores extremos del intervalo tenemos que evaluarlos en la función original. Vamos a la pizarra a resolver este ejemplo. Tenemos nuestra función, lo que tenemos que hacer es calcular la primera derivada de m.
En este caso tenemos que calcular, al igual que el ejemplo anterior, con el criterio de la regla de la cadena. Recordemos que la derivada de una función, de un logaritmo natural, era 1 sobre el argumento. El argumento es 2x a la 2 más 2. Pero eso va a estar multiplicado por el argumento derivado. Más 2. Derivado. Entonces vamos a ponerlo en rojo para recordar que eso hay que derivarlo. ¿Ok? Entonces, 1 sobre 2x a la 2 más 2 multiplicado, vamos a derivar esta expresión. 2 por 2 me daría 4x. Más 2, eso me daría 0, entonces más 0 no lo pongo. Simplificamos, pongo 4x, esto va a ser igual a 2x a la 2 más 2. Aquí lo que hago es la multiplicación de manera lineal. 1 por 4x, 4x, esto, el denominador 1x a la 2, perdón, 2x a la 2 más 2 por 1, me da eso. Puedo simplificar, si saco a factor común 2 acá abajo, vamos a sacarlo de una vez. Si saco a factor común de aquí abajo un 2, me quedaría 2 por x a la 2 más 1. Cancelo y me daría 2x entre x a la 2 más 1. Esa sería nuestra función derivada y simplificada. Ahora, tenemos que encontrar los puntos críticos, es decir, donde la primera derivada igual a 0. 2x entre x a la 2 más 1 va a ser igual a 0. El denominador está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Cualquier número multiplicado por 0 me da 0. Me quedaría 2x, el 2 está multiplicando, pasa al otro lado a dividir y me da 0. 0 dividido entre 2 me da 0. Ese sería nuestro punto crítico entonces. Nuestro punto crítico está dentro del intervalo, observemos que no está dentro del intervalo. Entonces vamos a evaluar nuestra función en nuestros valores extremos del intervalo. Me quedaría m de x va a ser igual a logaritmo de 2, en este caso sería 3 a la 2 más 2. Y luego el m de x va a ser igual a el logaritmo de 2, en este caso sería 6 a la 2 más 2. Tenemos que hacer estas evaluaciones para saber cuáles serían nuestros puntos máximos o mínimos. En este caso, 3 a la 2, eso me daría 9. Por 2, 18 más 2 me daría 20, logaritmo de 20. Y si hacemos esto, 6 a la 2 es 36. Por 2 me da 72, más 2 me daría logaritmo de 74. Si los identificamos así, no sabemos cuál es el mayor o cuál sería el menor de esta expresión, pero podemos en este caso calcular los decimales. El logaritmo de 20, en este caso, sería aproximadamente 2,99. Y el logaritmo, en este caso, de 74 es 4.30. Esto podemos hacer uso de la calculadora para hacer una aproximación decimal. Ya con esos datos vamos a colocarlos con otro color. Este aproximadamente es 2,99 y este de acá aproximadamente es 4.30. Vemos que este es más grande, por lo tanto un punto máximo absoluto sería en, aquí vean que puse x, aquí no sería x, sería la evaluación, en este caso sería 3 y en este caso sería 6. Entonces sería 6, y logaritmo natural de 74. Ese sería nuestro punto máximo y nuestro punto mínimo absoluto sería entonces, en este caso 3, logaritmo de 20. Y ese sería nuestro punto máximo absoluto y nuestro punto mínimo absoluto de nuestra función original que incluía un logaritmo natural. Muy bien, estimados estudiantes.
Esperamos que este video sobre máximos y mínimos absolutos haya sido de su utilidad. De parte de la Cátedra de Matemática para la Administración y Computación, le agradecemos la atención brindada.